Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que siempre están en sintonía con nosotros y con este su programa de Mundo Cristiano en el día de hoy, que les habla su amigo y hermano Arturo Peguero, quien estará compartiendo con todos ustedes y con nuestro hermano Carlos. Así es, hoy lunes 6 de marzo, Arturo. Sí. Dios le bendiga a todas las personas que están allá en su casita y a las personas también que nos ven por YouTube. Dios le bendiga mucho. Así es, en el día de hoy, recuerden que estamos ya, este es el primer programa de nosotros con relación al tema de la gracia, ¿verdad? En Así radio, es, así es. televisión estuvimos hablando el sábado, que estuvimos hablando la marca distintiva o la marca de Del el Evangelio. Evangelio, el que Así es es. la gracia. Entonces, en el día de hoy vamos a estar hablando del tema la insuperable gracia de Dios, la insuperable gracia del Señor, de Dios. No hay forma que pueda ser superada, Carlos, por nada, ni nadie. Es difícil, difícil no, es Así imposible. Entonces, es el tema que estaremos tratando en el día de hoy. Recordándoles también que nosotros tenemos, como iglesia, recuerden que estamos ubicados en la Espaillat 86, la misma está pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco, y tenemos culto los días domingo a partir de las 9 de la mañana y los días martes con verdades bíblicas, jueves a partir de las 7 de la noche y los sábados los jóvenes, están los sábados, están los jóvenes, así que ya ustedes saben, esas son las informaciones con relación a lo que tiene que ver con lo que es la vida de la iglesia, y nada, son informaciones que nosotros queremos brindarles a todos ustedes para que ustedes puedan, si quieren visitarnos, puedan hacerlo. Y recordarles que si usted no está sintonizando a nivel del mundo, por el Mundo Cristiano IDP, entonces queremos decirle que estamos ubicados en la ciudad de La Romana, ¿verdad? República Dominicana, al este. Así que ya ustedes saben. Nada, en el día de hoy, Ávila, tú vas a tener más, vamos a decir, va a hablar más que yo, porque hemos sido afectados gravemente de la gripe, y entonces vamos a permitir que el hermano Ávila tenga mayor participación, ¿verdad? Y nosotros podamos estar, ¿verdad? Un poquito Así es, no hay tranquilitos. problema. Dios que nos dirija en este programa. Claro que sí, la insuperable gracia del Señor, la insuperable gracia Así de es. Dios, Carlos Ávila. Y como introducción, algo insuperable, algo que no puede ser superado Así es. por nada, y es prácticamente imposible Ujú. superar la gracia de Dios. También cuando dice insuperable es que no necesitas tampoco nada más. Cuando dice ya superó todos los obstáculos es que no queda más obstáculos. Es decir, que la gracia es el principio del evangelio, pero también el final. Sí, lo llena todo. Lo llena todo. Así es. O Así sea es. que, y cuando hablamos de gracia, que recuerda que tenemos siempre que definir Así es. la palabra gracia, que ya pasado hablábamos, que es ese favor inmerecido, pero no solamente que es el favor inmerecido, sino que favor inmerecido para alguien que tenía una condena porque era culpable. Así es. Porque yo le doy algo a alguien, ¿verdad? Que no tiene, vamos a decir, un pedigüeño. Yo le doy una limosna, o sea, le doy algo, le estoy dando una limosna, pero si ese pedigüeño tiene una condena y aún así yo le doy un favor o un regalo, eso es gracia. Así Ahí es, donde está el gracias. detalle. Y nosotros podemos también, porque hay veces que el ser humano se resiste a creer que depende de algo que no conoce o algo que no entiende. Vamos a poner lo que no entiende, porque nosotros Dios nos manda a conocer. Pero fíjese ese caso, y es que se nos hace difícil entender por qué nosotros necesitamos entonces esa gracia. Y me llega una historia de un niño, ¿verdad?, que lo atraparon robando legumbres y vegetales, lo llevan ahí y le robó toda una familia pobre que vendía legumbres frente a un mercadito y le llevó todos los vegetales al duro. Imagínate la familia, lo triste que se puso, que le llevó toda su mercancía. El niño se la llevó para darle a otros niños que también eran huérfanos, que andaban en la calle. Cuando le agarran preso al niño que atrapó todo, lo correcto Que era se robó todo. que se robó todo, se lo llevó. Y se ve triste que era un niño pobre que no tenía que comer, pero dejó una familia sin qué vender, que no tenía que costear, ese día no pudo vender. Lo llevan a un juicio y están los dos, la familia que le robaron todos los vegetales, y el niño entonces le dice, mira,
es que tienes que ser castigado, pero el castigo a ese tipo de ofensa es que tú tienes que devolverle en dinero todo lo que te robaste, porque esa familia necesita comer. Un niño sin ningún recurso, sin nada que el juez dice, eso es lo que te toca a ti. ¿Y el niño de dónde va a sacar todo eso? Entonces, cuando nosotros ponemos eso en el Evangelio, nosotros somos ese niño. Nosotros, nuestra naturaleza le ha robado a Dios. Nuestra naturaleza ha ofendido a Dios. Ante el tribunal, Ante el tribunal lo que lleva a nivel de justicia, porque tenemos que devolverle a esa otra familia lo que se quedó sin nada. Pero entonces alguien dice, mira, yo pago todo, yo le pago todo a esa familia y yo voy a cumplir la pena de ese niño y suelten al niño. Entonces el niño le dieron esa gracia. El niño no tuvo que pagar, el niño no tuvo que cumplir condena, alguien pagó por él y la otra familia entonces también fue paga. Entonces aquí es importante por qué Jesús muere. Para que esa gracia funcione, porque alguien tenía que pagar. Y si nosotros no entendemos ese principal, el principio que inicia en que nosotros somos pecadores constantemente en pasado, presente y futuro, siempre y cuando nosotros no agarremos la gracia que nos hace entonces justos. Ese es el Evangelio de la gracia. Claro que sí, y fíjate que Martín Lutero decía que la gracia era esa bisagra que gira todo lo demás. Si tú no, de hecho, una persona que no conoce la doctrina de la gracia entiende que Dios lo necesita, Carlos. Así es, así es. Para que tú sepas. Que tiene que hacerlo. Tengo Efesios 2:3 que dice, el que les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otros tiempos según la corriente de ese mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, a eso le dio vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahí inicia la gracia, claro, en nuestra realidad. Claro, entonces cuando hablamos de esa insuperable gracia, que entonces esa insuperable gracia que obra en la salvación del individuo, Carlos. Por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo. El día pasado hablábamos de este pastor, que también teólogo, de John Newton, que decíamos que él este cántico que compuso, Sublime Gracia. Entonces, tremenda canción. Entonces hablábamos de eso en días pasados y cómo Dios a este hombre tan, ¿verdad?, el más profundo del pecado, Dios lo llamó. A Pablo, el apóstol Pablo, ¿quién fue el apóstol Pablo? El apóstol Pablo fue una persona que está descrito como él, qué es lo que él hacía con los convertidos, con los cristianos, qué él le hacía. Y sin embargo, esa gracia... Valoró esa gracia el apóstol Pablo. Ese claro, sí sabía que era malo, que era pecador. Era un gran pecador y muy malo, muy malo. Pero Dios, fíjate que la gracia no tiene que ver contigo, no es lo que algo bueno que tú tengas. No tiene que ver con tu naturaleza, ni siquiera, Él la cambia. La gracia lo que hace es que viene a cambiarla, porque se entiende que estás mal. Exactamente. Si tú nos vamos ahí el testimonio de Pablo. En el 12, ¿verdad? Sí, en 1 Timoteo. Sí, el 12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia por lo que hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor de Jesucristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Oh, yo soy el primero, tiempo presente. Sí, sí. Él no está hablando de yo que era. él actualmente también. Entonces, yo no estaba diciendo yo era. Sí, sí. Yo soy el primero. Que es lo importante de la gracia, que es incluso para los pecados que vamos a cometer, Arturo. Ciertamente. Entonces, fíjate aquí, en Hechos 26, ¿y quién era el apóstol? ¿Qué es lo que Pablo hacía tan grande? Porque vamos a ver qué Pablo hacía, porque tenemos que ir. Si nos vamos a Hechos 26, el versículo 9 al 11 dice que muchas veces castigándolos, refiriéndose a los cristianos, castigándolos en todas las sinagogas, lo forcé a ¿qué? A blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos,
lo perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes en comisión de los principales sacerdotes. O sea, que no solamente el apóstol Pablo se conformó con estar en su jurisdicción, sino que pidió autorización para ir y perseguirlo. Y fíjate cómo dice que obligaba a los creyentes a que blasfemaran. Entiéndase blasfemar, hablar en contra de Cristo, de Dios, y que maldijeran el nombre de Cristo a través de la tortura. Y él mismo, con sus propias manos, hacía eso. Y dice a Pablo, por eso que él habla, ese poder que tiene la gracia de salvar a una persona que está tan, vamos a decir, sumergida en el pecado más profundo. Fíjate cómo Dios llama a esa persona. Hay algo que queremos señalar, porque puede inmediatamente alguien decir, pero mira, como dice ahí hermano Arturo, porque Carlos leyó que dice ahí que a él lo tuvo por fiel. No, pero mira, Pablo, Pablo, sí, tenía algo bueno. Tenía algo bueno porque dice que lo tuvo, mira cómo dice, dice, doy gracias al que me fortaleció. Fortaleció es el que me capacitó, entiendas, el que me capacitó. A Cristo, hablándose a Cristo Jesús, usa los dos nombres, Cristo de Mesías, Jesús, nombre de verdad, humano, terrenal, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Cuando habla que me tuvo por fiel, no es que Dios, allá en lo más profundo, vio que Pablo era fiel. No, eso no es lo que está Pablo diciendo. Sino porque por causa del llamado que Dios le hace a Pablo, él lo que hace, lo hace fiel a Cristo. Así es. No es lo que vayan a pensar. Es Cristo. Exactamente. Cristo viene y nos representa a nosotros. Dice Efesios 2, 4, 7. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia. Así es. O sea que, y ese es Efesios 2, ¿verdad? Efesios 2, 4 al 7. Ok, de 4 al 7 y en el 8. En el 8 entonces dice, porque por su gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que no es de nosotros ni la gracia, tampoco es la fe, pero tampoco la salvación. Todo procede de Dios. Todo este argumento le chocan, todo esto que dice Pablo en Efesios, choca de frente con el humanismo, con el yo. El ser humano se rehúsa a pensar que todas las cosas están fuera de su poder o de su condición, es decir, que no tiene la posibilidad alguna de lograrlo. Entonces, eso es lo que hace que el ser humano le dé tanta brega a este evangelio. Se rehúsa este evangelio, inventa otro evangelio que sea más acomodado a su naturaleza. A su naturaleza, que tú sabes que hoy día el antropocentrismo, que ha colocado al hombre en el centro del trono, cuando debe de ser Dios, lo ha desplazado y no percibe, no ve. La doctrina de la gracia no la puede percibir de esa manera. O sea, no la entiende. No la entiende. Porque ¿cómo podría alguien regalarme algo y yo no hacer nada? Siendo yo, entonces, a pesar de con lo que soy. Sí, primero reconocer, porque no van a querer reconocer que son malos. Porque por eso la gente dice, ¿por qué Dios mata niños y mata todas esas cosas? Porque es que todos somos malos. Somos pecadores. Malo cuando hablamos en un sentido bíblico, ejemplo, cuando a nivel de la santidad. A nivel de lo que tiene que ver con la palabra del Señor, porque si fácilmente alguien te dice y te refuta y te dice, no, pero el mismo Señor Jesucristo dijo que siendo ustedes malos, pueden dar dádivas buenas. O sea, que hay bondad. Hay bondad, esa gracia común, ese destello de bondad en personas que pueden ser
comparándose con otras personas, Así puede determinarse que uno es más bueno que el Sí. otro. Pero en la estatura del Con- varón perfecto de Jesús, No, estamos no, ahí descartados. ahí estamos descartados totalmente. Pero Ahí viene estamos. Jesús, entonces por medio de su gracia nos dice, bueno, mis hijos, vengan. Y de ahora en adelante, entonces esa transformación nos hace a nosotros caminar un camino de santidad. Así es, ese es el poder de lo que es el poder de salvación, el poder de la salvación de la gracia, el poder que tiene la gracia para salvarme. Pero no solamente la gracia se limita al poder de salvarme, pero también la gracia, en el versículo 14, entonces tiene ese poder para transformarme. Porque fíjate cómo dice, pero la gracia de nuestro Señor, refiriéndose a Jesucristo, fue más abundante con la fe. Se está refiriendo a la creencia, a la fe, no se está refiriendo, se está refiriendo al sistema de creencia que nosotros tenemos, a la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Que no solamente la gracia se limita Sí. a salvarme, sino que no. también la gracia me transforma. Así. Y que esa es la demostración de que fuiste salvo por gracia. Claro. Tu caminar, tu nuevo caminar, tu nueva intención, cómo va a funcionar tu corazón de ahora en adelante, es lo que dice que fuiste transformado. Claro, porque y necesariamente esa gracia especial, esos medios de gracia que nosotros tenemos hoy día, que ejemplo la Biblia es un medio de gracia que el cual es el que agente primario para la transformación del individuo, Carlos. Así Por es. eso decíamos anterior en un programa con relación a la santidad, sin la palabra del Señor, usted puede ayunar, usted puede orar 20 horas diarias, pero si no consume la palabra de Dios, usted no va a ser Sí. santificado. Como dice Romanos, que por fe, y la fe viene del oír la palabra de Dios. Esa fe debe de estar en nosotros. Esto fácilmente viene a uno, mire, pero yo conozco gente que viven estudiando la palabra, pero son gente que, bueno, posiblemente te hace... Esa palabra no ha hecho no su está trabajo. trayendo, porque necesariamente el que vive siendo confrontado por la palabra es una persona que necesariamente va a comenzar, la verdad, Sí. a hacer las demás Tiene que cosas. tener fruto. Exactamente. Tengo aquí Colosenses 1, del 9 al 12, por lo cual también nosotros desde aquel día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y le pedimos que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis, el 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gracia, para toda paciencia y longanimidad. Así O es. sea que la gracia no solamente se limitó a salvar a Pablo, sino también a transformarlos, y también eso es lo que hace con nosotros, Sí, sí. que ese poder de transformador de su gracia, y nosotros debemos de entender esa parte allí, que mientras más nosotros de verdad usemos esos medios de gracia, más cada posibilidad tenemos de ser transformados y llevados a la imagen de Cristo. Entonces es importante, Arturo, que desde el inicio hemos dicho que esa gracia nos la otorga nuestro Señor Jesucristo de manera gratuita, sin nosotros hacer nada. Para No gratuita no- para nosotros. Exactamente, gratuita para nosotros. Pero entonces, ¿cómo nosotros nos acercamos a esa gracia? Porque si no podemos hacer nada, es decir, ¿cómo la logramos? ¿Cómo aquella persona que está allá en su casa, que nos escucha, dice, ok, ya sé que soy pecador, ya sé que no estoy bien, quiero alcanzar esa misericordia? ¿Qué debo hacer entonces? Ahí donde, ¿verdad? Hacer como hizo el apóstol Pablo cuando fue derribado. ¿Qué quieres que haga, ¿Qué Señor? quieres que haga, Señor? O sea, él se rindió. Se rindió. a lo Es el que primer se- paso. el rendirse ante Entender que no está en tus manos Dios. Exacto. y ponerte en las manos de Dios. Ponerte en la mano del Señor. Reconocer sus pecados y decir, de ahora en adelante, Señor Jesús, dirige mis pasos. Ciertamente, porque también si nos vamos al versículo 15, vemos el poder ilimitado de la gracia. O sea que usted que está escuchando posiblemente diga, óigame, es que yo no creo que yo tenga posibilidad de ser perdonado por Dios, porque es que yo he pecado a un nivel, yo he pecado groseramente, yo he hecho cosas demasiado fuertes, yo no creo que pueda hacer, y Pablo aquí dice la palabra fiel y digna de ser recibida por todo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así es. O sea, vino para salvar a los pecadores,
no a los justos, a los pecadores, pecadores, así es. el lo cual, como dice él, yo soy el primero. Sí. Y Pablo escribió esta carta a Timoteo unos 30 años, según la historiadores, de él haber sido ya creyente. Pablo está hablando de esta parte con Timoteo, esta carta que le escribe, ya que la iglesia de Éfeso estaba siendo muy influenciada, vamos a decir, por la doctrina de muchos falsos maestros que estaban, vamos a decir, sumergiendo lo que es la gracia. Y, Sí. ¿verdad? Vamos a decir, o Creando. socavando la gracia. Y él entonces tiene que enseñar sobre este asunto de la gracia del Señor. Y ahí es donde... Porque es que es paradójico. Así Es paradójico porque si Jesús nos manda a nosotros a que debemos de comportarnos de manera correcta, entonces los entiendes, entonces tú dices, pero no tienes nada que hacer, entonces ahí viene la confusión. No, es que la salvación tuya fue dada por Dios, pero esa salvación trajo una transformación y también un compromiso. Hay un paquete que tú debes de hacer y aunque se sienta, no, es que si ya tú fuiste salvo, entonces allí, si a ti ya te liberaron, liberamos al niño, el niño debe de cambiar. El niño no puede volver a robar los vegetales. Bueno, lo mismo que pasó con el apóstol Pablo, Sí. que ese celo que él tenía en ignorancia lo hacía. Eso no significa que ignorancia, que como dice aquí, que él lo hizo en ignorancia, justificando, que Pablo estaba justificando lo que hizo con los creyentes. No. Lo que pasa es que el judío habían pecado, si usted se va al libro de Números, capítulo 15, los pecados se castigaban según lo que... El pecado que tú hacías pues, en ignorancia, tú tenías que ofrecer un macho cabrío, había unos requerimientos que se te pedía, pero el pecado... Las ceremonias que ya estaban estipuladas, muy similar a la de Jesús. Pero el pecado que tú hacías de manera, vamos a decir, con conciencia, sabiendo que eso es pecado y lo hacía de manera deliberada, la palabra inclusive, el libro de Números te mandaba que era pena capital. Sí. O sea, cuando el individuo entendía y sabía que eso que estaba haciendo era pecado y aún así no le importaba y lo hacía deliberadamente. Pena capital. Sí. Juan 4:34, Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Ese debe de ser el compromiso, el propósito de aquel que ha sido santificado, aquel que ha recibido a Jesús. Es que ya su voluntad, es que su comida es hacer la voluntad y el propósito de aquel que lo llamó. Ciertamente, por eso cuando Pablo dice que Cristo me fortaleció o me capacitó. Es para llevar buenas obras. Eso es, que pone el querer como el hacer, para que tú haga eso que en realidad Él está demandando de ti. Entonces tú tienes un Espíritu Santo ahora que quiere agradar al Señor. Entonces tú estás buscando la forma de cómo hacerlo. Así es. Esa es la diferencia. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida y estatura de la plenitud de Cristo. Todos tenemos un compromiso de ahora en adelante cuando recibimos a Cristo. Esa gracia es gratuita a nosotros, pero tiene un compromiso de caminar y de crecer en el conocimiento y que nuestra condición de hombre cada día sea más madura. Claro que sí, y una de las evidencias de que, verdad, estás siendo transformado por ese poder de la gracia es cuando tú tienes ese deseo de querer ser transformado y de manera intencional está obrando tú al junto del Espíritu Santo, porque la santificación por experiencia o por proceso entra la parte de sinergista, o sea que entra el individuo que en realidad intencionalmente quiere ser transformado por el Señor. Entonces ahí es donde entra la parte de que Carlos, como dijo Jesús, utilizando esa hipérbole en el libro de Mateo, que si tu ojo es ocasión de caer, sácalo. Pero él no está, lo que está usando una hipérbole para... Si tú tienes problemas de lujuria, trata de limitarte a ver cierto tipo de materiales. Así es. Si tú tienes cierto tipo de situaciones con la avaricia, trata de alejarte de eso. De ese tipo de cosas. Si ya sabes que detectaste una condición de la cual te arrepentiste, porque si tú le preguntas a una persona, ¿cómo tú ves que alguien se arrepintió? Es porque cambia su forma de ser. Si no lo hiciste, entonces quiere decir que el primer paso que arrepentirte, entonces no lo has hecho. Así es. Tu amigo que está escuchando tiene oportunidad. La gracia es ilimitada, aún tú entiendas que no tiene posibilidad porque ha pecado tanto.
para ti hay perdón. Porque si Así lo hubo es. para el apóstol Pablo, John Newton, para ti hay perdón. Así es, así Dios te es. bendiga, Dios te guarde. Para su amigo y hermano Arturo Peguero ha sido un placer, y nuestro hermano Carlos. Dios bendiga, Dios le guarde.